Lamentaciones capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 24. Esa es la palabra del Señor. Esto traigo a mi corazón. Por esto tengo esperanza. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto, en Él espero. Señor, una vez más, con tanta incapacidad, abrimos este libro. Con la única esperanza de que tú puedas hablarnos. Señor, necesitamos tu voz. Yo necesito tu voz. Háblanos. Y que nosotros podamos, cual Samuel, poder decir, habla Jehová, porque tus siervos estamos escuchando. Y que al escuchar tu palabra, Señor, nosotros podamos vivir a la luz de estas verdades que están en ella. Háblanos. Úsame, Señor, porque te necesitamos. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Amados hermanos, el domingo pasado, el pastor Humberto nos llevó al desierto. Sí. Sentíamos el calor del desierto mientras el pastor Humberto exponía la palabra del Señor. Nos mostró claramente a través de Deuteronomio capítulo 8 cómo Dios nos lleva al quebrantamiento. Veíamos el propósito de Dios allí y cuál es el propósito de Él, y es moldear a su pueblo, moldear a sus hijos, moldearte a ti y a mí a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y Él va a utilizar todos los medios para eso. Y eso incluye momentos difíciles en nuestras vidas. Hoy, yo sé que se me va a caer la cédula ahora. Pero ustedes se acuerdan, bueno, yo lo vi en YouTube, pero si ustedes se acuerdan, había algo que le llamaban cassette, creo que así es, ¿verdad, Humberto? Se llama. Que había el lado A y uno lo volteaba y estaba el lado B. Bueno. Hoy vamos a ver el lado B de la prédica del domingo pasado. Para mí esa prédica fue de gran impacto en lo personal. Poder ver a Dios orquestando el quebrantamiento para formarme como a Cristo. No hay despropósito en Dios en mi sufrimiento, sino que me prepara para algo mayor. Poder ver cómo el pastor Humberto trazaba de una manera correcta la manera en la que Dios obra en medio de nuestro sufrimiento. Si tú no has escuchado esa prédica, yo te exhorto que tú la busques. Te hará bien a tu alma. Poder ver que lo que nos sucede a nosotros no es al azar, sino que hay un propósito santo de parte de nuestro Dios en nuestras adversidades. Yo quiero que podamos ver en estos textos de Lamentaciones, y es que en el medio del sufrimiento, en medio del quebrantamiento, en medio de mi desierto, en medio de mis tormentas, ¿qué debo traer a mi corazón mientras estoy ahí? ¿Qué debo yo de traer a mi mente? ¿Qué debo yo traer a mi corazón mientras el Señor me tiene ahí? Mientras Él está cumpliendo su plan perfecto en mí, ¿cuál debe de ser mi actitud? ¿Cómo yo debo de pensar mientras estoy en el crisol del quebrantamiento? He titulado el sermón de esta mañana, Una canción de esperanza.
En el 1488, un explorador portugués llamado Bartolomeus Díaz se convirtió en el primer europeo en navegar a través de un peligroso cabo en el extremo de África, cerca de donde se encuentran los océanos Atlántico y el océano Índico. Debido al turbulento viaje y lo difícil de esa travesía, Bartolomeus llamó a ese lugar el Cabo de las Tormentas. Pero un tiempo más tarde, Juan II de Portugal hizo el mismo viaje. Pero él le cambió el nombre a ese cabo. Y él le puso Cabo de Buena Esperanza. Y esto debido al optimismo que generó que se iba a poder abrir una nueva ruta marítima que lo iba a llevar a ellos a la India. De hecho, todavía ese cabo se llama así, Cabo de Buena Esperanza. Amados hermanos, un cabo, pero dos nombres. Un nombre centrado en la dificultad del viaje, mientras que otro nombre está centrado en la esperanza que esta nueva ruta hasta la India les iba a dar. Hermanos, así es la vida. Tu perspectiva va a determinar cómo ves las cosas. Y pienso que Lamentaciones capítulo 3, y en estos versículos del 21 al 24, nos ha de enseñar que tu perspectiva puede cambiar cuando te centras en Dios y no en tus circunstancias. Lamentar es gritar a viva voz. Y este es el libro de Lamentaciones. Consta de 5 capítulos. Y cada capítulo de ellos registra una lamentación divinamente inspirada, llena de dolor por la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor en el año 587 a.C. Debido a ese persistente pecado de Israel, este pueblo fue llevado cautivo por los babilónicos. Y el escritor se lamenta mientras está sentado en las cenizas de esta ciudad destruida y de la condición que él veía tan lamentable de este pueblo. El autor no se identifica como tal, pero en general se acepta que el autor es el profeta Jeremías y por eso está a continuación de Jeremías. Aquí el llamado profeta llorón canta un cántico por el pueblo de Israel y por los de la ciudad de Jerusalén. Los capítulos 1 y 2 escribe desde la perspectiva del pueblo. Pero en Lamentaciones capítulo 3, versículo 1, él dice, yo soy el hombre que ha visto la aflicción a causa de la vara de su furor. Jeremías, como si hubiese estado aquí el domingo pasado y escuchó la prédica del pastor Humberto, sabe que Dios está detrás de todo esto que le está aconteciendo al pueblo de Israel y eso le hace perder la esperanza. Lamentaciones capítulo 3, versículo 16 al 18. Miren cómo Jeremías está viendo esto. Ha quebrado con guijarro mis dientes. Ha hecho que me revuelquen el polvo. Y mi alma ha sido privada de la paz. He olvidado la felicidad. Digo pues, se me acabaron las fuerzas y mi esperanza que venía del Señor. Jeremías solo vio un manto de tormenta, vio un manto del desierto, vio un manto del quebrantamiento, pero algo sucede en Jeremías. Jeremías, su perspectiva cambió abruptamente en estos textos.
Luego de ver cómo el profeta Jeremías describe su condición, cómo está ante la realidad de la adversidad en la que está enfrentando, hay un cambio brusco de su actitud. ¿Cuál es? Capítulo 3, versículo 21. Por esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza. ¿What? Pero en los versículos anteriores, que los dientes, que no hay paz, que no hay nada. Pero ahora él dice, esto traigo a mi corazón y por esto tengo esperanza. La actitud de Jeremías cambia de repente de la desesperación de los primeros versículos de este capítulo 3, ahora a una perspectiva de esperanza, a una actitud de esperanza. Las circunstancias no han cambiado. El pueblo sigue hacia el cautiverio babilónico. ¿Qué es lo que cambió? Cambió su actitud frente al quebrantamiento, frente a la adversidad, frente al desierto, frente a la desilusión. En medio de sus lamentaciones, la esperanza de Jeremías se renovó cuando dejó de centrarse en las circunstancias y comenzó a centrarse en el Dios que ha creado esas circunstancias. Pienso que este texto de Jeremías capítulo 3, versículo 21 hasta el 25 es el punto cúspide de Lamentaciones. Su mensaje simple cambia la vida. Y es porque Dios es Dios, hay esperanza, incluso en una situación de desesperanza. Warren Wiersbe escribió, la incredulidad nos hace mirar a Dios a través de nuestras circunstancias. Y esto crea desesperanza. Pero la fe nos permite mirar nuestras circunstancias a través de la realidad de Dios y esto nos trae esperanza. Y en estos textos de Lamentaciones, Jeremías recuerda 3 verdades sobre el Señor. 3 verdades sobre el Señor que dan esperanza incluso en una situación de aparente desesperanza. Así que veamos la primera verdad que Jeremías trae a su corazón. Y la primera es que el Señor es bueno todo el tiempo. Giovanni repetía una y otra vez, Dios es bueno. Dios es bueno. Hermano, Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo. Yo te tengo 2 noticias. Una buena y una mala, una mala y una buena. La mala noticia es que la vida es dura. Ahora, la buena noticia es que Dios no es la vida. Dios es bueno, a pesar de que la vida sea dura y sea mala. La bondad de Dios nunca cambia. Incluso cuando la vida sea dura, la bondad de Dios nunca va a cambiar. Miren cómo Santiago en el capítulo 1, versículo 17 nos recuerda tal cosa. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Hermanos, en otras palabras, Dios es bueno todo el tiempo. No hay un momento en el que Dios no sea bueno. Y Jeremías en estos versículos celebra, en este cántico, celebra 3 aspectos de la bondad inmutable de Dios. Y la primera es el fuerte amor de Dios. Versículo 22, primera parte, que las misericordias del Señor jamás terminan. La palabra que muchas versiones de la Biblia traducen aquí como misericordia es la palabra hebrea hesed. Es una palabra un poco compleja,
pero abarca ese amor incomparable de Dios. Y esa palabra Gesed realmente lo que significa de una manera básica es el amor leal. Y es un amor que se manifiesta como un acto de voluntad, no como una respuesta de las emociones. Es un amor que cumple el pacto. Hermanos, así es como Dios nos ama. Así es como Dios te ama. Con un amor firme. Dios nos ama porque ha prometido amarnos y Dios siempre cumple sus promesas. Por eso me encanta cómo la Nueva Traducción Viviente traduce este texto. Porque la Nueva Traducción Viviente traduce este texto diciendo: el fiel amor del Señor nunca se acaba. En el versículo 22 dice que ese amor leal, ese amor constante y ese amor fiel de Dios nunca cesa. Y esto es realmente reconfortante para nosotros, hermanos. La familia, los amigos, los compañeros, los pana full, los BFF, te aman hoy. Pero cambian de opinión sobre ti, posiblemente mañana. Pero el amor constante del Señor nunca, hermano, nunca va a cambiar. Nunca ha existido un momento en el que Dios no te ha llamado, hermanos. Y nunca habrá un momento en el que Dios te deje de amar. Aún tú te encuentres en un momento de aflicción difícil y aún tú puedas decir: wow, pero Dios, tú me tienes aquí. ¿Cómo es que tú me amas? A pesar de todos los pensamientos de dudas que pudieran venir a tu mente o a tu corazón, Dios te ama. Dios te ama de tal manera que tú y yo no tenemos la capacidad humana para poder entender el inmenso amor de Dios para con nosotros. Y no solamente que te ama, sino que ese amor nunca va a cambiar a pesar de ti y a pesar de mí. El segundo aspecto de esta bondad inmutable de Dios que nos presenta Jeremías es una misericordia compasiva de Dios. Versículo 22, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. El amor inquebrantable se refiere a ese amor voluntario de Dios, pero las misericordias se refieren a ese amor afectuoso de Dios. Proviene de una palabra relacionada con el vientre materno, que describe esa tierna compasión que una madre tiene por un hijo. Permítanme ilustrarlo de la siguiente manera. Tal vez aquí hay madres que se pudieran identificar con esto. Un hijo rebelde. Yo no sé si ustedes tienen hijos rebeldes. No estoy diciendo que yo lo tenga, porque tengo mis dos hijas aquí al frente. Pero imagínate una madre enojada con un hijo rebelde, el cual merece un castigo. ¿Qué hace esta madre? Si tú eres madre o un padre y tú sabes que tú tienes un hijo rebelde o hay un hijo que, como decimos aquí, coge canales de fuera y no está muy bien alineado, de alguna manera u otra estas madres buscan todos los medios para postergar ese castigo. Como decimos aquí, trata de buscarle la vuelta. Busca consejo de otros, lo pone a hablar con el hermano fulano, le pone, mira, háblate con fulano, mira, fulano, háblate conmigo, que está rebelde. ¿Qué es lo que ella está tratando de hacer? Es de alguna manera u otra tratar de postergarle el castigo que ese hijo rebelde merece. En realidad, el castigo que se posterga no es porque es una respuesta natural de ese amor compasivo que esa madre tiene.
La madre quiere bendecir al hijo por hacer lo correcto, no castigarlo por hacer lo incorrecto. Sin embargo, cuando tiene que ejercer el castigo, no se deleita en ese castigo. Muchas veces tiene que castigarlo con lágrimas en sus ojos. Pero siempre, aún el castigo, se merecería, pero es mi hijo. Esta es la misericordia de Dios. Como una madre compasiva, el Señor retiene gran parte del castigo que tú y yo merecemos. Piensa en esto en la próxima vez que te sientas tentado a quejarte de cómo van mal las cosas. ¿Te imaginas dónde estarías si el Señor te diera lo que te mereces? No importa lo mal que estén las cosas, Dios sigue siendo bueno todo el tiempo. Sus misericordias nunca han de terminar. Él continúa reteniendo lo que te mereces y te da lo que no te mereces. Te da otra oportunidad. Mira cómo Miqueas capítulo 7, versículo 18 al 19 nos presenta tal cosa. ¿Qué Dios es como tú? Mira la pregunta que el profeta Miqueas hace aquí. Y esa debería de ser la pregunta que tú y yo nos hagamos constantemente. ¿Qué Dios es como tú? Que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad. No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Versículo 19, volverá a compadecerse de nosotros. Eliminará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Ese es el Dios misericordioso que te tiene en su mano. En el momento del quebrantamiento es ese Dios misericordioso que siempre te va a dar esa siguiente oportunidad. Pero hay una tercera verdad que Jeremías nos presenta con respecto a esa bondad inmutable de Dios. No solamente ese fuerte amor de Dios, no solamente esa misericordia compasiva de Dios, sino también ese favor renovado de Dios. En la primera parte del versículo 23, Jeremías hace una declaración acerca del amor y la misericordia del Señor que son constantes. Lo declara en el versículo 22 cuando dice, son nuevas, ¿cómo? Cada mañana. Hermanos, el versículo 22 mira hacia atrás y recuerda la experiencia pasada de la bondad de Dios. Pero el versículo 23 mira hacia adelante, con confianza en la experiencia continua de la verdad, de la bondad de Dios, hoy, mañana, pasado mañana, tras pasado mañana, y lo que sigue después de esos días. Las bondades del Señor, las misericordias del Señor, el amor de Dios será nuevo cada mañana. Y a mí me sorprende de esto dos cosas. Número uno, la novedad del favor de Dios. Versículo 23 nos dice que el amor constante y las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Como hablaba el pastor Humberto, yo dije que iba a citar al pastor Humberto en la prédica del domingo porque es el lado B. Esta misericordia de Dios se vio manifestada en el maná, del cual nos habló el pastor Humberto el domingo. Mientras los hijos de Israel vagaban en el desierto durante 40 años, Dios proveía maná para que comieran ¿cuándo? No diga así, porque no es así. Es todos y cada uno de sus días. No se les permitía almacenar maná para el futuro.
Porque si lo intentaban hacer, ¿qué pasaba con el maná? Se podría. Debían confiar en Dios para el pan de cada día, y cada día Dios proveía fielmente lo que necesitaban para ese día. Por eso aún en el Padre Nuestro Él dice: el pan nuestro, ¿cuándo? De cada día. Dánoslo cuando, mañana, pasado, déjamelo almacenado. No, dámelo cuando, hoy. Así es como Dios obra en nuestras vidas, hermanos. Nunca tenemos que vivir de las bendiciones de ayer. Cada día, cada nuevo día se nos presenta otra oportunidad para nosotros experimentar la extravagante benevolencia de nuestro Dios. Es nueva cada mañana. La misericordia es un atributo de Dios, lo que significa que la misericordia es tan antigua como Dios. Y eso surgiría una pregunta, y es: ¿cómo puede ser algo nuevo, algo que es tan antiguo como Dios? Lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Un esposo se da la vuelta en su cama y ve a su esposa dormida y se enamora de ella nuevamente. La despierta con un beso suave en la mejilla, y las primeras palabras que escucha ese día son de la voz de su esposo, que le dice: te amo hoy. Pero una pregunta: ¿él comenzó a amar a esa mujer en ese momento? No, tal vez ha estado enamorado de esa mujer por décadas. Pero ese encuentro matutino es solo una nueva expresión de un hecho ya establecido. Lo mismo sucede con el amor y la misericordia de Dios para con nosotros. Cada día, hermanos, cada día, el Señor encuentra una nueva manera de demostrar su amor constante y su tierna misericordia. Es como si Dios todos los días en la mañana te observa con su gracia, su misericordia, y te da ese beso en tu mejilla y te dice: te amo hoy. Todos los días. Te amo hoy. Pero no solamente a mí me sorprende la novedad del favor de Dios, sino la constancia de ese favor para con nosotros. Porque pudiéramos ser novedosos en dar misericordia, pero llega un momento que dice: bueno, ya está bueno. Ese favor de Dios es constante. Versículo 23 dice que el amor y la misericordia de Dios son nuevos cada mañana. Y tú puedes ver la paradoja aquí. Por un lado es nuevo, pero por otro lado es cada mañana. La experiencia novedosa del favor de Dios es una experiencia constante. Yo te pregunto: ¿con qué más tú te puedes levantar por la mañana? ¿Con qué más? La respuesta debería ser: con nada. ¿Por qué? No hay garantías de la vida del mañana. Tú te puedes acostar y mañana no amanecer. Tu salud. Mucha gente dice: oye, pero yo me acosté bien. Las fuerzas, la familia, el trabajo, el dinero, las posesiones pueden haber desaparecido cuando salga el sol por la mañana. Pero si te despiertas por la mañana, siempre puedes contar con una nueva misericordia de tu Dios para enfrentar tu nuevo desastre de ese día. Hay misericordia de Dios suficiente, hay misericordia de Dios constante, y hay una misericordia nueva todos los días. No es la misma misericordia del viernes que tú recibiste el sábado. No es la misma misericordia del sábado que tú experimentaste hoy cuando te levantaste. Es una misericordia nueva para enfrentar el día de hoy. Y es por eso que la ansiedad es tan malvada. Porque la preocupación toma prestada la tristeza de la mañana e ignora lo que Dios ya ha hecho y cuestiona la fidelidad de Dios
sobre la base de algo que aún no ha sucedido. Por eso Cristo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 33 al 34, busquen el reino, su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de hoy. Sí, por el de hoy hay que preocuparse. Es por el de mañana. Habrá misericordia nueva para mañana. Don't worry, be happy. Hay misericordia nueva del Señor para mañana. La de hoy es para hoy, es suficiente para hoy. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará a sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. En lugar de preocuparte por el mañana, confía en que Dios te dará gracia y misericordia renovada para el día de hoy y ten la esperanza de que lo hará también para el día de mañana. Y esta es la primera verdad que Jeremías nos presenta en Lamentaciones. Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo. No hay un momento en el que Dios no muestre su bondad para contigo y para conmigo. Pero la segunda verdad que Jeremías nos presenta en este pasaje de Lamentaciones es que el Señor es digno de nuestra confianza. Jeremías comienza este cántico de esperanza celebrando la bondad de Dios al decir: las misericordias del Señor nunca terminan, nunca se acaban, son nuevas cada mañana. Luego pasa de hablar de Dios y él pasa ahora a hablar con Dios. Noten, grande es que la fidelidad, su fidelidad, no, tu fidelidad. Tu fidelidad. Aquí hay una clara señal de que la teología de Jeremías es correcta. No terminará allí. La teología nunca es un fin en sí misma. Siempre es un medio para un fin. Cuando se hace bien la teología, esta se convierte en doxología. ¿En qué? En adoración. La verdad se convierte en adoración. La sana doctrina se convierte en una gran alabanza. Y esto es lo que vemos en la vida de Job. Job capítulo 1, versículo 20 al 21. Después que se le han caído todos los palitos a Job. Miren cómo Job reacciona ante la realidad de la adversidad, ante la realidad del quebrantamiento, ante la realidad del desierto, ante la realidad de la tormenta, como tú lo quieras llamar. Dice el versículo 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, ¿qué hizo? Empezó a lamentarse. Ay, porque a mí es que me pasan todas las cosas. Ay, Señor, que tanto tú me pruebas, termíname de comer. Nosotros nos reímos porque parece gracioso, pero es tal vez la actitud de nuestro corazón al momento en el que estamos en el quebrantamiento. ¿Y cuál es? ¿Qué hace Job? Adoró. Y miren en qué consistió su adoración. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Hermano, esto no es, como decía el pastor Humberto, esto no es conformismo. Esto es convicción del Dios al que él estaba adorando. Porque él dice, el Señor dio. No hace ajeno a Dios de su realidad. El Señor dio, el Señor quitó, y la conclusión natural que mi corazón tiene que hacer es adorar. Bendito sea el nombre del Señor. También es la misma actitud, la misma realidad que se nos declara el profeta Habacuc en Habacuc capítulo 3, versículos 17 al 19.
Aunque la higuera no eche brotes ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vaca en los establos. ¿Qué es lo que Habacuc está definiendo aquí? Todo se fue. No hay nada. Ponte la mano en la cabeza y di, ya, fracasamos. No, esa no es la actitud. Ante el conocimiento de Dios, en las adversidades, es que tiene que relucir tal cosa. ¿Y qué hizo Habacuc? Lo mismo que hizo Job. Lo que no hizo el pueblo de Israel en Deuteronomio 8. ¿Qué hizo? Adoró. Con todo, yo me alegraré en el Señor. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de sierva y en las alturas me hace caminar. Hermanos, Jeremías no se contentó con predicar sobre la bondad de Dios a los demás. Tuvo que gritársela a sí mismo. Grande es tu fidelidad. Y esta exclamación de alabanza se basa en el hecho de que Dios siempre es fiel. Siempre es fiel. Por eso él puede decir, grande es tu fidelidad. Y la fidelidad es certeza, confianza. Decir que Dios es fiel es decir que siempre puedes contar con Dios. Óyeme bien. Decir que Dios es fiel es decir que tú siempre puedes contar con Dios. Dios cumplirá su palabra, por tanto Dios es digno de nuestra confianza en cada situación. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es fiel en nuestra aflicción. Salmos capítulo 19, versículo 75. Yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que tu fidelidad me has afligido. Dios es fiel en medio de nuestras tentaciones. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios. Wow. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que ustedes pueden soportar, sino que conjuntamente con la tentación proveerá también la vía de escape con un propósito para que la puedan resistir. Porque Él es fiel, tú y yo podemos resistir en el día malo. Porque Él es fiel, aunque vengan las tentaciones, Él nos ha dado la manera, nos ha equipado con todas las herramientas que nosotros necesitamos para poder vencer las tentaciones, para poder resistirla. Hermanos, si no hemos pasado una tentación, no es porque Dios no nos ha provisto ni no ha sido fiel. Es porque nosotros no nos hemos asido de esas herramientas. Él es fiel aún en medio de nuestras tentaciones. Él es fiel aún en medio de nuestro proceso de santificación. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 24. Fiel es aquel que los llama. Él también lo hará. Pero también el mismo apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 1 versículo 6 dice: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él se ha comprometido de hacerlo y quiero que te diga, Él lo hará. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Hermanos, pero esta es una de la manifestación de la fidelidad de Dios para con nosotros que me impacta. Estas dos últimas. Número 1, Él es fiel en el perdón de nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Si vas donde Él con un corazón contrito y humillado, Él no te va a despreciar. Él va a perdonar tus pecados porque Él es fiel. Pero Dios es fiel a pesar de nuestras infidelidades. Pablo nos dice en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 13:
si somos infieles, Él permanece fiel. Pues Él no puede negar su fidelidad. Él no puede negar esa cualidad de su carácter. Él es fiel. Por eso cantamos: grande es tu fidelidad hacia mí. Del amanecer al anochecer te alabaré. Grande es tu fidelidad. El mundo pasará, pero tu palabra permanecerá. Y tu historia testificará que eres la verdad. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme nunca me fallará. ¿Tú puedes cantar eso? No ahora. No es suficiente cuando lo cantas en la iglesia. No es suficiente cuando lo cantas en una boda, en una celebración, en un aniversario, en una graduación. No es suficiente cuando lo cantas en un momento de felicidad o de alegría. La prueba de que confías en Dios es cuando puedes cantar: grande es tu fidelidad, en medio de una situación donde tú piensas que no hay esperanza. Hermanos, en su libro Alcanzando al Dios Invisible, Phil Yancey, que ha escrito otros libros también muy buenos, cuenta que visitó el Parque Nacional de Yellowstone en Wyoming con su esposa. Después de que vieron la erupción de ese famoso geyser, ¿es que se dice? Geyser, que se llama Old Faithful. Ellos, este geyser es muy particular. Y es, ¿sabe lo que es geyser? Que sube un vapor de agua, mucha agua para arriba, así. Y eso es algo espectacular. Yo solo lo he visto en YouTube. Pero yo me imagino que el que lo ha visto de cerca, eso tiene que ser algo impresionante. Bueno, este Old Faithful tiene una particularidad, y es que él está cronometrado. Es decir, usted se puede sentar y dice: a esta hora él va a subir. Es decir, eso es seguro, que a esa hora él va a subir. Bueno, después de que vieron esa erupción de ese famoso geyser, pasaron al comedor del hotel. Ese hotel tenía unas ventanas bien grandes que les permitía a los que estaban en el restaurante poder presenciar cada vez que este geyser subía. Bueno, cuando un reloj digital llegó a 1 minuto antes de la siguiente erupción, se reunieron todos los demás comensales y se pusieron, imagínense cómo somos los seres humanos. Todo el mundo se puso en las ventanas grandes, sacaron los celulares, sacaron las cámaras y todo el mundo empezó a exclamar: ¡ahí viene! Inmediatamente, cuando todos los comensales empezaron a pegarse a las ventanas y a ver y asombrarse de tal cosa, bajaron un grupo de meseros y ayudantes de camareros a empezar a rellenar todos los vasos de agua y a retirar los platos sucios. Cuando el geyser estalló, todos los turistas exclamaron de admiración, sacaron fotos espontáneas y demás. Pero al mirar por encima del hombro, Yancey vio que ni un solo camarero o ayudante de camarero, ni siquiera los que ya habían terminado su tarea, miraban por las enormes ventanas. Seguían como si nada hubiera pasado. El geyser Old Faithful se había vuelto demasiado familiar para ellos. Había perdido su poder para impresionarlos. Amados hermanos, que la familiaridad con la gran fidelidad de Dios para nosotros no nos quite la capacidad de asombrarnos del Dios al que tenemos. No, aunque vamos a dar por sentado que su misericordia y su amor van a ser nuevo el día de mañana, hermano, no dejes de asombrarte de tal cosa.
Es una verdad. Tú vas a ser el recipiente de ese amor. Tú vas a ser el recipiente de esa misericordia. Pero se te está dando por pura gracia. Por pura misericordia es nueva para ti. No lo dé por sentado. Asómbrate de tal cosa. Y di, Señor, yo no merezco esto. Que tú me digas todos los días en la mañana, te amo hoy. No te dejes de asombrar del Dios maravilloso que tú y yo tenemos. Ora, Señor, no me quites la capacidad de asombrarme de ti. Y ahora Jeremías nos presenta la tercera verdad que él trae a su corazón. Y es: el Señor es todo lo que tú y yo tenemos. El Señor es todo lo que tú y yo tenemos. Jeremías ha reflexionado sobre los atributos de Dios que dan y sostienen la esperanza, y habla primero de Dios a los demás. Como veíamos, nunca se acaba el amor de Dios, ni se acaban sus misericordias. Estas son nuevas cada mañana. Luego habla personal y directamente con Dios al decir: grande es tu fidelidad. Y finalmente, en el versículo 24, Jeremías se habla a sí mismo acerca de Dios. Y él dice: el Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto, en Él espero. Las Escrituras registran momentos en el que la persona habla a su alma. En el Salmo 42, versículo 11, el salmista reprendió a su alma que estaba deprimida. Dice: ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo ha de alabar otra vez. Es la salvación de mi ser y mi Dios. El mismo salmista en el Salmo 103, versículo 1, dice: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. En Lucas capítulo 12, versículo 19, el rico insensato seduce a su alma para que se condene. Noten: y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Estos textos nos muestran cómo una y otra vez vemos a lo largo de las Escrituras cómo se le habla al alma. Pero aquí en Jeremías es distinto. Aquí en Lamentaciones es el alma de Jeremías la que le habla a Jeremías. Es como si el alma de Jeremías no pudiera confiar en el mismo Jeremías de que está viendo las circunstancias desde la perspectiva correcta. Así que su alma le habla y le dice: mira cómo es que tú vas a ver este asunto. Versículo 24. El Señor es mi porción. Por tanto, es en Él que hay que esperar. Y esa palabra porción que aparece aquí se refiere a esa herencia personal, una posesión adquirida, un gran dote. Es un término inmobiliario que de hecho el mismo Señor utilizó para explicar por qué la tribu sacerdotal de Leví no iba a recibir ninguna propiedad o posesión. Cuando se repartieron las tierras al ellos conquistar la tierra de Canaán. Cuando la tierra de Canaán fue dividida entre las 12 tribus de Israel, la tribu de Leví no recibió ninguna herencia en la tierra. Noten, Números capítulo 18, versículo 20. Entonces el Señor dijo a Aarón: no tendrás heredad en tu tierra, ni tendrás posesión entre ellos. Yo soy tu posesión. Yo soy tu herencia entre los israelitas. El Señor no le dio nada a la tribu de Leví porque Él mismo iba a ser su todo para ellos. En Josué capítulo 13, versículo 33, posterior a estas palabras de Número, ya ellos han conquistado la tierra. Dice Josué capítulo 13, versículo 33, pero a la tribu de Leví Moisés no le dio heredad.
el Señor, Dios de Israel, es su heredad como Él les había prometido. Hermanos, esto es lo que el Señor es para ti y para mí. Esto es lo que el Señor es para todos aquellos que han confiado en Él. El Señor es nuestra porción. Y si esto es cierto para Jeremías en Lamentaciones, ¿cuánto más de cierto será para todos nosotros que tenemos la historia completa? Este es el testimonio de todo lo que hemos corrido a la cruz de Cristo y hemos depositado nuestra fe en Él para salvación. Él es nuestra porción. Tú puedes decirlo, Él es mi porción. Jesucristo mismo es la porción de su pueblo. Y Dios no nos ha dado a cada uno un pedazo de su Hijo. Bueno, ¿cuántos hay en el mundo creyentes? 10 millones, 50 millones, 12,000 millones. Bueno, déjame ver cómo yo puedo repartir al Hijo. Entonces hay que quitarle, cada vez que se convierte uno, para poder ir repartiendo, hay que quitarle a este para darle a aquel. No, hermanos. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros a su Hijo. Todo Cristo es tu porción. Todo Cristo es la porción nuestra. Él es nuestra porción segura. Él es nuestra porción satisfactoria. Él es nuestra porción totalmente suficiente. Por eso el apóstol Pablo dice, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y ustedes están completos en Él. Tú tienes a Cristo. Tú no necesitas nada más. Nuestra esperanza está en el Señor, no en las posesiones materiales de este mundo. Por eso el salmista dice en el Salmo 73, 25 al 26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer. Pero Dios es la fortaleza de mi corazón. ¿Y qué? Y mi porción nada más en algunos momentos. No, mi porción para siempre. Hermanos, Cristo, tu porción es constante, es siempre. Amigo que estás aquí en esta mañana. Estas verdades que hemos visto en estos textos de Lamentaciones pueden ser una realidad para ti hoy. El mayor acto de bondad que tú te puedas imaginar no llega a la mayor manifestación de bondad que la humanidad ha podido ver. Porque esa mayor muestra de bondad se manifestó en la cruz. Al Dios enviar a su único Hijo, a Jesucristo, para que hiciera posible la restauración de la relación de amor con Él. Por lo que ese Dios es digno el que tú puedas depositar toda tu fe, toda tu esperanza, toda tu confianza en Él. Toda tu esperanza en Él. Pon toda tu esperanza en Él. Para que tu vida, tú puedas disfrutar lo que hemos descrito en esta mañana. Amigo, Jesús es lo único que tú necesitas. Amigo, Jesús es todo lo que tú necesitas. Ven a Él hoy. Ven a Cristo. Deja el camino que te está llevando a la perdición. Ven a Él. Para que tú puedas levantarte todos los días diciendo, las misericordias de Dios son nuevas para mí hoy. Pero aquel que está sin Cristo, todos los días cuando se levanta, el juicio de Dios está sobre él. Ven a Cristo porque hay, y esa es la noticia del Evangelio, hay esperanza para ti. Amados hermanos, la vida cristiana no está exenta de tormentas. De hecho, el pastor Humberto decía que el quebrantamiento no es un momento, es una condición. En algunos momentos se verá más caliente el sol que en otros momentos, pero siempre estaremos en momentos difíciles. A veces, como Jeremías, nos encontramos en medio de la devastación, rodeados de ruinas emocionales, espirituales o incluso físicas.
Podemos sentir que nuestras fuerzas se han agotado y que la esperanza se nos ha desvanecido. Sin embargo, estos textos que hemos visto en esta mañana nos recuerdan que hay algo que debemos traer a nuestros corazones en esos momentos. Y es que la fidelidad inquebrantable de nuestro Dios estará ahí todo el tiempo. Nuestra perspectiva puede hacer la diferencia entre ver el cabo de las tormentas o ver el cabo de buena esperanza. Jeremías no negó su sufrimiento ni minimizó el dolor por el que estaba atravesando, pero eligió cambiar su enfoque. No miró a Dios a través de sus circunstancias, sino que miró sus circunstancias a través de la realidad de su Dios. Amados hermanos, Dios sigue siendo bueno. Aunque nuestras circunstancias sean difíciles, su misericordia sigue renovándose cada mañana. Aunque hoy sintamos que no tenemos fuerza, su fidelidad permanece para siempre. Aun cuando todo a nuestro alrededor se nos desborone, su gracia será suficiente para ti y para mí. Ahora, ¿qué hago con todo esto, pastor? En medio de tu quebrantamiento, elige recordar la fidelidad de Dios. Como Jeremías, en medio del quebrantamiento, debemos traer a nuestra memoria lo que sabemos acerca de Dios. Esto demanda que para yo poder saber más de Dios, ¿qué tengo que hacer? Conocer a Dios. Y Él se ha revelado por las maravillosas páginas de este libro. Debemos traer a la memoria lo que sabemos acerca de Dios. Memoriza, medita sus promesas, escríbelas si es necesario. Escríbela en un post-it, escríbela en una hoja, ponla en el monitor de tu computadora, las promesas de Dios para ti de ese día. Escríbela donde sea, en el carro, donde vaya, que haya un recordatorio en tu celular, donde quiera. Usa todos los medios que tienes a tu alcance para recordar la fidelidad de Dios para contigo. Recuérdate a ti mismo que Dios no ha cambiado, Él sigue siendo fiel. Ora, pero ora con honestidad, pero también ora con esperanza. Lamentaciones nos enseña que podemos traer nuestras quejas y nuestros dolores ante Dios. No es falta de fe poder expresar nuestro sufrimiento, pero no podemos quedarnos ahí. Debemos avanzar hacia la esperanza que tenemos por delante en Dios. También vive cada día con la confianza de la misericordia renovada de Dios. No intentes sostenerte con las bendiciones de ayer, como decíamos. Cada mañana hay un nuevo pan que está dispuesto para nosotros. Cada mañana es una nueva oportunidad para experimentar la gracia de Dios. No importa cuán difícil haya sido el día anterior, Dios en la mañana te podrá decir: te amo hoy. Y Él te dará la fuerza para poder trabajar ese día que empieza. Final, apunta a Cristo. Apunta a Cristo como la máxima expresión de la fidelidad de Dios. Hermanos, Jeremías veía sombra de la esperanza en medio de la destrucción. Pero nosotros tenemos la luz plena del Evangelio, donde Jesús es la mayor prueba de que la misericordia y la fidelidad de Dios nunca fallan. Amados hermanos, si Jesús no nos falló en la cruz, si Jesús no te falló en la cruz, Él nunca te fallará, no importa la circunstancia por la que tú estés atravesando. Si Él no te falló en ese momento, nunca te va a fallar. Puedes confiar en Él, porque es digno de confianza. Como dice el cántico, mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Cuando no puedo ver su faz,
Sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar. Sin manchas ante Él vendré, justificado por la fe. Hermanos, mientras ese maravilloso día llega, haz como Jeremías, trae a tu corazón para que tengas esperanzas al saber que en Jesús fuerte soy. Solo Él mi roca es. Sobre la tormenta, sobre el quebrantamiento, sobre el desierto, sobre las tribulaciones, sobre los problemas, sobre las adversidades. Él es Rey, Él es Dios, Él es Rey. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Oh Señor, gracias por tus bondades. Gracias porque tú eres bueno. Tú eres bueno, siempre has sido bueno. Tú eres bueno y seguirás siendo bueno porque ese es tu carácter. Tú eres bueno todo el tiempo. Y lo has manifestado por medio de tu amor constante, tu misericordia permanente y tu favor renovado todos los días. Oh Señor, gracias porque tú has sido fiel, eres fiel y seguirás siendo fiel. Porque grande es tu fidelidad. Oh Señor, ayúdanos a poder ver que tú eres todo lo que nosotros necesitamos, porque tú eres nuestra porción. Ayúdanos, Señor, a poder tener esos oídos bien atentos cada mañana cuando tú nos digas, te amo hoy. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a estar en pie, hermanos, vamos a adorar al único que es digno de nuestra adoración. Gracias, Señor.